Gracias. Que Dios les bendiga a todos. ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria, gloria, gloria. Levante por lo menos una de sus manitas al cielo y dele gracias al Señor. Dele gracias por la vida, dele gracias por permitirle estar en este lugar, en la iglesia, junto con otros hijos de luz, con otros hijos de la fe. Padre, te agradecemos por este grato privilegio, Señor. Y te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Señor amado, gracias porque todo lo que ha acontecido en nuestra vida obrará para bien. Amén. Dele una sonrisa a Colgate que está a su lado. Dígale bienvenido. Dígale welcome. Y en especial aquellos que por primera vez, nosotros no nos gusta tirar a la gente al medio, usted sabe, porque cuando uno llega a un sitio por primera vez, yo soy uno, ¿verdad? No me gusta así que lo hagan, pero nada, desde aquí le decimos bienvenido. Amén. Y a aquellos que están a través de las redes sociales, pues también le decimos bienvenido. No cambie de canal por nada ni por nadie. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero bien poderoso. El tema es el que todo lo puede. Amén. Y vamos a estar basando el mensaje en Mateo capítulo 12, verso 22 en adelante. Ahí lo ven en pantalla. Dice así: entonces fue traído a él, o sea, Jesús. Dice que le trajeron, dice, un endemoniado. Pero fíjense, no tan solamente era endemoniado, dice que estaba ciego, no podía ver, pero dice más, que el hombre estaba mudo, endemoniado, ciego y mudo. Y entonces dice que cuando lo trajeron a Jesús, dice que Jesús, fíjense cómo dice, straightforward, o sea, directo. Dice que Jesús le sanó. Jesús le sanó. De tal manera, dice que le sanó, que el ciego y mudo veía y hablaba ahora. Y toda la gente dice que estaba atónita. En otras palabras, se quedaron de una pieza, se quedaron así. Porque imagínense, había sido liberado un endemoniado y encima de eso el hombre que había sido ciego y había sido mudo, no se sabe por qué tiempo, de repente comienza, aparte de que estaba libre, comienza a hablar y comienza a ver. La gente estaba atónita, sin medicamento, sin ningún proceso humano. De repente, milagrosamente, el hombre fue restaurado, fue renovado, volvió a su estado original. Entonces, la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? Fíjese, la gente comenzó a tal cabo, ¿no? Decir, bueno, parece ser que Jesús es el que cumple la profecía de lo que David dijo, de lo que dijeron los profetas, que vendría uno a salvar a la gente. Más los fariseos, escuchen esto, los fariseos, los líderes religiosos, al oírlo, o sea, al oír al mudo hablar, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Se comenzaron a achacar el hecho milagroso más bien a Satanás que en vez que a Dios. Terrible, los seres humanos no somos fáciles. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, que desde su cimiento no quedará nada. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, dice, estará dividido. La pregunta que le hace el Señor, ¿cómo pues permanecerá su reino? En este caso el reino de Satanás. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú,
por quien los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, escuche bien, Jesús está estableciendo un principio aquí poderoso. Si yo por el Espíritu de Dios, dice el Señor, echo fuera los demonios, ciertamente, afirmativamente, ha llegado a vosotros lo que tanto se venía prometiendo en el Antiguo Testamento. Dijo, el reino de Dios ha llegado. ¿Cuántos adoran al Señor? Ha llegado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia, blasfemia es hablar en contra, o sea, decir que lo que es de Dios verdaderamente no es de Dios. Eso es una blasfemia. Toda blasfemia será perdonada a los hombres, ¿verdad? Más la blasfemia contra el Espíritu, en este caso, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, en contra de él, le será perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu es santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el que viene. Entonces dijo el Señor, o haced al árbol bueno y su fruto bueno, o hacer al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se reconoce el árbol. Fíjate cómo Jesús le habla ahora directamente a estos líderes religiosos. Le habló de una forma bien fuerte. Le dijo, generación de víboras. Fue una cosa fuerte. Jesús le está diciendo a los líderes de Israel, gente que se habían comprometido a servir a Dios desde su juventud, gente que conocían a la Torá de memoria, pero lamentablemente no estaban del todo conectados a la verdad. Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Le dice, siendo en esencia, Jesús le dice, siendo ustedes malos. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro, ¿verdad?, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, o sea, vana, que no tiene fundamento, todos los hombres van a dar cuenta de ella, dice, en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Repitan conmigo, el que todo, pero dígalo fuerte, el que todo, estoy hablando de Jesús, el que todo lo puede. Eso es, con firmeza y afirmación. Ahora, en el mundo real en el cual nosotros vivimos y nos hemos desarrollado hasta el día de hoy, nos hemos dado cuenta de que los pueblos ante algunas realidades han tenido que tirar la toalla. Me explico. Hay problemas tan extremos en la vida de los seres humanos, en la vida de los pueblos, que a veces los políticos no saben cómo atenderlo, cómo resolverlo. Incluso problemas médicos en la gente son tan extremos que incluso la medicina actual no sabe cómo lidiar con ella. Hay problemas emocionales, psiquiátricos en los seres humanos que de igual manera los profesionales de la salud mental no saben tampoco cómo lidiar con eso por más que quieren. Porque no les queda de otra muchas veces, perdonen que lo diga así, que empastillar a la gente para que la gente entonces se mantenga relax de modo que puedan funcionar. Lo cierto es que hay situaciones y hay situaciones. En el día de hoy leímos en esta historia el caso de un hombre
que dice la Biblia que fue traído a Jesús. No dice que él vino por su voluntad, porque no podía, sino que fue traído. Y Jesús ese día, como hoy día nosotros estamos aquí, el Señor estaba predicando, enseñando a los seres humanos lo que es acerca del reino de Dios. Usted dirá, ¿qué es eso del reino de Dios? Bueno, Jesús estaba trayendo una revelación, estaba trayendo el conocimiento verdadero de lo que Dios había profetizado en la antigüedad, de que vendría un tiempo en la historia de la raza humana en que vendría a establecerse, escuche bien, de forma contundente y real, no platónica, no ilusoria, sino real, en el mundo, entre los seres humanos que han estado siendo hostigados por el campo espiritual de las tinieblas. Dice Jesús, dijo que vendría a establecerse de una vez y con firmeza lo que es la presencia de Dios entre los seres humanos. ¿Cuántos adoran al Señor? El Antiguo Testamento encierra profecías acerca del reino de Dios. Moisés habló de eso. Los profetas como Elías, todos en el Antiguo Testamento, los grandes profetas, los profetas menores, todos hablaron de que en algún momento dado, David en sus salmos por igual, todos, incluso la misma historia de la nación de Israel en su desarrollo, apuntaba hacia la realidad de que un día Dios habría de enviar, como dijo el profeta Isaías, a ese enviado, a ese Mesías que tendría la autoridad de Dios, con el propósito de ser una mano amiga, de ser ese embajador que pudiera bendecir de una vez de la cabeza a los pies a los seres humanos. Habría de enviar ese punto de apoyo para que nosotros en esta vida, a pesar de los retos y desafíos, pudiéramos vivir la calidad de vida, vivir conforme al propósito que Dios ha intencionado desde antes de la fundación del mundo para tu vida, para tu familia, para tu ciudad y para tu nación. ¿Cuántos adoran a Dios? Jesús estaba abriéndole los sentidos a la gente. Ese buen día, la gente estaba maravillada, estaba atenta a lo que Cristo hablaba. Tanto así que la gente estaba hambrienta de escuchar. Porque los líderes en Israel en ese momento, los saduceos, los fariseos y todos los feos, hasta ese momento, claro, hablaban ciertas cosas, pero no la hablaban como tenían que haberla hablado. Porque la hablaban con un espíritu, escuche bien, muy egoísta. Solamente hablaban de Dios desde el punto de vista de ellos. Como que Dios era un Dios exclusivo, el cual no merecía ser compartido, mucho menos con los pecadores, con la gente que estaba en desgracia, porque ellos pensaban en su adentro de que el que estaba en desgracia, el que estaba endemoniado, el que tenía problemas así, asado, eran gente que no merecían para nada que se le hablara, que se comunicara, que se conectaran con Dios, porque estaban viviendo las consecuencias de su pecado o estaban viviendo las consecuencias de los pecados de sus padres. Era el pensamiento de ellos. Por eso paraban casi todo el tiempo metidos en el templo o paraban metidos únicamente en sus centros educativos, codeándose entre ellos mismos. Mientras que había un pueblo dando voces en silencio, con una necesidad terrible de recibir la gracia, la bendición, los milagros, el favor, el conocimiento acerca del verdadero Dios. No del Dios que enjuicia, no del Dios que te va a llevar al infierno, sino del Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios que tiene planes, el Dios que tiene propósito, el Dios que todavía, aleluya, no se da por vencido con la gente. Ellos no estaban en esa de querer revelarle a la gente, pero Cristo sí. Tanto así que la Biblia dice que Él vino a abrirle los ojos a los ciegos con la revelación de Dios.
En otras palabras, vino a traernos esperanza. ¿Cuántos adoran al Señor? Vino a hacernos entender a los que estamos en desgracia en la vida. Nos vino a demostrar que no nos debemos dar por vencidos, que la fe en Dios es una herramienta poderosa. De que la fe en Dios no avergüenza. No importa por la que estemos pasando. Sea problema de salud, problema emocional, problema familiar, problema del que sea. La Biblia dice que si creemos, el que tiene fe en Dios, dice, mueve la mano de Dios. Y eso fue lo que Cristo vino a transmitir a la gente. Eso es lo que tenía la gente cautivada y fascinada en ese momento. Que la gente quería estar escuchándolo. No querían estar detrás de estos otros líderes en Israel. Porque veían en Cristo un mensaje esperanzador. Por eso que hoy día vemos que hay iglesias y hay iglesias. Hay iglesias que uno llega y lamentablemente el mensaje es un mensaje de opresión, es un mensaje de señalamiento, es un mensaje de imposibilidad, es un mensaje exclusivo. Pero aquí no, aquí estamos hablando de un Dios, aleluya, que nos ama tanto, que creó al mundo, que nos ama tanto, que está dispuesto a romper lo que sea, aleluya, a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque entregó tanto a su Hijo para que tú y yo, si creemos en Él, tenemos nueva vida. Ese es el Cristo que aquí se está predicando. Y la Biblia dice que ese buen día, cuando el Señor estaba en esa, siendo luz a los seres humanos, le trajeron a este hombre que habla esta historia, que estaba endemoniado, que estaba en una condición de ceguera, que no veía nada, y para colmo, estaba sordo. Imagínense usted, endemoniado, ciego y sordo. O sea que era un canto de carne ahí nada más. Tenía la boca y no podía hablar. Tenía oído y no podía escuchar. El hombre tenía una cabeza, tenía una conciencia, no era libre para poder tomar dominio de sí mismo, hacer lo que tal vez él quisiera haber hecho, porque era dominado por fuerzas ocultas. Hoy día lo menos que se nos ocurre a los seres humanos es pensar de que existe un reino de maldad en este mundo. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que los seres humanos pisan y no arrancan. Por eso es que hay tanta contrariedad entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay un campo espiritual que está tratando de destruir. Jesús lo dijo, el diablo y sus demonios vinieron para robar, matar y para destruir. Es una agenda tripartita que están, escuche bien, de forma constante, trabajando en todos los seres humanos. A ellos no les importa quién sea usted, sea una persona estudiada, sea rico, sea pobre. La intención de ellos es que tú no logres cumplir el propósito que Dios ha intencionado con tu existencia. Este hombre fue traído. Fíjense que dice que él no fue por su voluntad. Se lo tuvieron que llevar a Jesús. Eso es lindo en un sentido, porque muchas veces nosotros nos encontramos sin voluntad de buscar realmente nuestra solución. Necesitamos de esa gente que sí conocen. Y yo bendigo a todos los misioneros, a todos los evangelistas, a todos aquellos que día a día, los creyentes que entendemos la realidad de esto y que estamos dispuestos a hacer de lo imposible posible para que la gente conozca verdaderamente quién es el médico aquí por excelencia. ¿Cuántos adoran al Señor? Para que la gente puedan tener esta experiencia que nosotros también tuvimos un día. Yo también un día necesité a alguien que me pudiera traer a los pies del Señor. Porque si hubiera sido por mi voluntad no hubiera querido o no hubiera podido. Pero alguien un día creyó.
escuche bien, en los planes que Dios tenía conmigo. Y qué lindo y qué bonito. Y yo los bendigo a todo eso. Aleluya, que como anoche nos metimos en la urbanización aquí Las Américas en Playuela. Y a pesar del clima y a pesar de los desafíos, allí estuvimos, aleluya, predicando. Allí estuvimos ministrando. Allí estuvimos siendo la boca, los pies y las manos de Cristo a tanta gente que necesita. Porque mientras muchos están en la casa, escuche bien, en su mundo, hay gente en el mundo real que está en crisis, que están atadas, que pisan y no arrancan en la vida, que solamente lo que ven es pura desgracia. Gente que está buscando una verdadera solución. Gente que ya están cansada de visitar a X o a Y personas y que dicen: ¿hasta cuándo esto durará? Pero nosotros tenemos la convicción de que cuando uno se encuentra con el caballero de la cruz, todas las cosas son posibles. Dice la Biblia que le trajeron a este hombre. Y lo interesante y lo impactante de la historia es que Cristo no le hizo una entrevista al endemoniado. ¿Usted no se fijó en la lectura? Porque hay gente hoy día que yo he conocido campañas históricamente hablando de personas, ¿verdad? Que predicadores que en vez de atender el problema se ponen a entrevistar a los demonios. ¿Y cómo te llamas, demonio? Yo nunca he visto en los evangelios que Cristo haya entrevistado a los demonios. Jesús vio un problema craso que había en este hombre. Este hombre no podía tomar dominio de sí. Eso pasa con mucha gente hoy día. Su mente los traiciona. Su corazón los traiciona. Hay unas fuerzas ocultas que han estado trabajando, escuche bien, estratégicamente, constantemente. Mucha gente que me lo ha dicho: pastor, no sé cómo hacerle en la vida. Es duro y yo entiendo de lo que me están hablando. Cuando la persona cae en un estado de ansiedad, escuche, muchas veces uno dice: esos son problemas meramente sentimental o whatever. O mucha gente lo dice: que necesita un tratamiento. A veces mucho más que eso. ¿Por qué? Porque yo he pasado por eso. El enemigo es muy astuto. Son fuerzas espirituales dirigidas a tratar de prevenir de que tú logres tu objetivo real. Y en un proceso como eso, lo que uno necesita, escuche bien, es acercarse a la fuente, que fue lo que pasó en esta historia. Lo trajeron a la fuente, a Cristo, aquel, escuche bien, que al único que el diablo respeta. El diablo no respeta a hombres, no respeta sistemas, no respeta, escuche bien, educación, no respeta estrategia. Al único que el diablo tiembla cuando lo ve se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es el único. Sé que cuando lo trajeron ante el Señor inmediatamente, no dijo que fue en un proceso tampoco, inmediatamente lo sanó. El hombre cayó en su sano juicio. Se fue el miedo, se fue la inseguridad, se fue la duda. El hombre se dio cuenta quién es. Porque si hay algo que el campo de las tinieblas trata de hacer en los seres humanos, es quitarte la identidad de quién tú eres. Por eso que mucha gente trata de: ¿y quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? Pero la Biblia dice, escucha bien, que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para que tú y yo seamos una autoridad en la tierra, para que podamos enseñorearnos. Eso quiere decir que seamos dueños. Eso quiere decir para que tú te muevas con propósito, que cuando tú te afirmes en un lugar, te afirmes para quedarte, no para estar hoy y mañana te vas y no sabes dónde estoy y por qué estoy. Es que llegue aquí y diga: aquí me puso Dios y aquí vamos a conquistar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al que vive para siempre? Lo que es mío es mío. Dice la Escritura que el Señor inmediatamente hizo esa obra. El hombre quedó libre.
Yo no sé cuántos de los que están aquí o que me están viendo han visto una posesión demoníaca. Yo espero en Dios que usted nunca vea eso y nunca experimente una situación como esa. Es una cosa terrible. El ser humano no se vale por sí mismo. Bueno, lea la historia del hombre de Gadara. Dice que los demonios lo impulsaban a vivir entre las tumbas en un cementerio. Si el hombre vivía dándose de piedra en el pecho, lleno de moretones, lo hacía que se tirara en el fuego. Imagínense usted. Lo hacía que viviera alejado de la sociedad. Lo trataban de amarrar con cadenas. No había cadena que pudiera sujetarlo. Las desbarataba, dice. Porque eran tantas. Porque un demonio es una cosa terrible. Es difícil explicar. Y yo espero en Dios que usted nunca, ni ningún familiar suyo tenga que pasar por eso. Pero la Biblia dice que ese hombre quedó libre de eso. Se fueron. Porque el Rey de los Espíritus se llama Jesucristo. Hay gente que piensa que el diablo tiene el trono en el infierno y que allí él tiene, usted sabe, tiene ese fort bien grande así y que allí él está con un party y usted sabe, un reggaetonazo allá afuera y tan allá abajo. La Biblia dice que quien es el rey en el cielo es el rey allá abajo y se llama Jesucristo. Él también tiene el dominio allá abajo. El diablo solamente es un monigote. Escúcheme bien. Él es un ser creado y está sujeto a la autoridad de Dios. Él no puede hacer nada porque le dé su gana. La Biblia dice que si él no pide permiso no puede entrar a ningún sitio. La Biblia dice que cuando vino a hacerle la guerra a Job fue porque Dios le dio permiso y le dijo: hasta ahí nomás vas a llegar. Porque le dijo: no vas a tocar su alma. Y él lo respetó. Fíjese, siendo el diablo tan malo como es, lo respetó. Porque la Biblia dice que los demonios, cuando se encontraban con Jesús, temblaban. En otras palabras, que ellos saben quién es a fin de cuentas el que manda aquí. Por eso es que todo problema, a fin de cuentas, quien tiene la llave para resolver se llama Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que tener eso metido entre cuero y carne. Debe ser nuestra firme convicción. Tenemos que llevar a la gente a quien realmente tiene la solución óptima para todos sus problemas. La iglesia es el hospital. El médico se llama Jesús. Tú y yo solamente somos enfermeros aquí. Gente para atender aquí, llevarlo acá y a fin de cuentas traérselo a los pies del maestro. La Biblia dice que aquel hombre, cuando Cristo lo libertó, dice también comenzó a ver. Porque si hay algo que el diablo le quita a la gente es la capacidad de poder ver direccionalmente hacia dónde debe ir en la vida. Es el problema que pasa en la sociedad y en todo el mundo. La gente no sabe en qué norte tomar en su vida. No se ven. Cristo vino a darnos esa capacidad de tener ojos de águila. Que tú puedas darte cuenta, escúcheme bien, hombre y mujer, para lo cual Dios te trajo a este planeta. Para que tú entiendas el propósito de tu familia. Hacia dónde se dirige tu casa. Hacia dónde se dirige tu nación, tu pueblo, tu vecindario. Para que podamos orar con propósito, podamos trabajar con propósito en el lugar, para que podamos conquistar naciones y plantar el reino de Dios en tal o cual sitio. No es que llegamos a ver qué pasa, es que Dios me da la capacidad de ver lo que nadie ve. Escúchame bien, cuando la gente dice esta ciudad no se va a convertir nadie, que a mí me lo han dicho, en este pueblo no hay nada que buscar, pero cuando yo me muevo con los ojos de Dios me doy cuenta que sí hay gente que aunque están atadas, aunque están en desgracia, pero lo que necesitamos es conectarlo con el Señor. Y allí Dios comienza a sanar y a libertar y a posicionar a gente de tal manera que allí se levantan los más grandes pastores, los más grandes misioneros, los más grandes siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos adoran a Dios?
Donde la gente no ve nada, Cristo ve posibilidades. Por eso dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío y al griego también. Dice que el hombre comenzó a escuchar. ¿Usted se imaginará eso a alguien que no puede escuchar? Es triste, ¿eh? Yo he visto gente sorda y yo veo que ellos viven una vida marginada por el problema que traen desde nacimiento. No les queda de otra que, aunque viven en nuestra sociedad, pero son como una subcultura. Son marginados por la gente y ellos se sienten así. Y yo lo digo porque aquí nosotros teníamos un ministerio de sordos hace años atrás y le ministrábamos la palabra. Y el que es sordo, desde la familia, entre sus amigos, en su vecindario, se siente marginado. Porque no nos pueden comprender y nosotros muchas veces no nos comprendemos a ellos. Porque hay una dificultad en la comunicación. Y eso pasa cuando el hombre y la mujer están alejados de Dios. Hay una desconexión. Así. Mucha gente piensa, yo no merezco estar en la iglesia. Eso es lo que el diablo te hace pensar. Yo no merezco estar en la iglesia. Y tú le preguntas, ¿por qué? Pues yo no, es que ellos piensan que no merecen. Hay gente que el diablo, le ha convencido de que Dios no los ama, de que Dios no los quiere, de que ellos no deben estar ahí. Y el diablo le pone un sentimiento de inferioridad a muchos de los que estamos aquí. Hay gente del mundo llenos de tatuajes, con problemas sociales, con un trasfondo difícil, que llegan aquí, se sienten fuera de lugar. E incluso muchos que se creen a veces muy religiosos, se creen hasta superiores que ellos. Pero Cristo vino a romper esa barrera. Él vino a romper eso. A que tú entiendas que al Señor no le importa, a fin de cuentas, eso que tú hayas pasado en la vida. Porque Él está enfocado en hacerte una persona nueva. Segunda de Corintios, dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, un nuevo ser que nace otra vez. Como pasó con ese hombre que era endemoniado, ciego y sordo. Hasta ese momento era un canto de carne allí, inerte, que lo llevaban y no sabía dónde estaba. Había un ser dentro de él, pero no se imaginaba. Pero cuando llegó ante la presencia del Señor, dice que fue hecho una nueva criatura. En una ocasión, y esto pasó de verdad, dice que a este escultor, creo que es Da Vinci, no sé, uno de esas en la historia. En una ocasión él fue a donde un amigo de él que estaba haciendo un trabajo en una piedra en un taller y la había dejado en mano porque el hombre dijo, ya yo no veo nada ahí. Entonces él llegó al taller de este amigo que también estaba en eso, pero el amigo, él le preguntó, ¿y qué vas a hacer con esa piedra? Y dice, ya yo no voy a hacer nada ahí porque no veo nada ahí. Él le dijo, ¿tú me la regalas? Sí, se la llevó para su taller. Él comenzó a trabajar con ella de a poco, pasó el tiempo. Cuando entonces su amigo fue al taller de Da Vinci, fue allá, vio un ángel hermoso tallado en piedra. Y le dice, wow, qué ángel tan hermoso. Y Da Vinci le dice al amigo, ese ángel que tú ves era el ángel que estaba encerrado esperando que alguien lo liberara de la piedra a la cual tú desechaste. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese era el ángel que tú desechaste, el cual tú dijiste que no había nada ahí, que eso no servía. Me tomó tiempo, pero ahí está. Eso es lo que hace Cristo en la vida
de nosotros y a la vida de los pueblos, la vida de las naciones. Por eso Él dice en su palabra: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces, que la gente no puede entender. Pero dice la Biblia que cuando Cristo hizo este grande milagro en este hombre, no todo el mundo estaba happy, no todo el mundo entendió lo que estaba pasando. Dice que comenzaron a achacar lo que estaba pasando, el milagro, y que a Satanás. Mire la mentalidad de tanta gente tan abstracta. Mucha gente no entiende el porqué de la iglesia y los pastores, y la gente siempre está buscando un motivo, ¿tú me entiendes?, raro del porqué y las motivaciones de todos nosotros aquí. Piensan que estamos manipulando a la gente. Esto no se trata de manipular a la gente. Esto se trata de levantar a la gente. Esto se trata de pelear la buena batalla a favor de la gente. Esto se trata de llorar con la gente. Esto se trata de no darnos por vencidos hasta que veamos el plan y el propósito de Dios cumplido en cuero y carne en la gente. ¿Cuántos adoran a Dios? De eso que se trata. A Cristo le dijeron: tú haces eso porque tú estás el príncipe de los demonios que está contigo. Cristo le dijo: pero oye, pero la verdad es que ustedes están tan locos, ¿no? ¿Cómo es posible que Satanás pueda estar en contra de sí mismo? ¿Qué ejército que quiera ganar una batalla se va a dividir en esencia? Una patraña, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar en el proceso de hacer la obra de Dios en beneficio del mundo, iglesia. Nos vamos a encontrar siempre con mucha gente que no va a entender nuestras motivaciones. Incluso aquellos que han sido bendecidos por Dios, muchas veces hasta nuestra propia familia no entiende lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Piensan que esto, es que la iglesia me están lavando el cerebro. Mi familia, yo he tenido familia que no entienden lo que yo hago. No entienden a quién yo estoy sirviendo. Piensan que uno está haciendo esto por motivaciones meramente humanas. Me he encontrado con amigos en la sociedad también que no entienden. Pero ¿sabes qué? Poco me importa lo que ellos puedan pensar. Porque a fin de cuentas yo sé lo que hacemos. Y la muestra está aquí, en cada uno de los que están, y la muestra de todo lo que están en las misiones a niveles internacionales son la carta de presentación a quien tenga dudas de lo que es el gran poder de Dios. Porque aquí vemos de todo, y allá en las iglesias, allá en otros lados hay de todo. Gente que hemos venido de todos los trasfondos sociales. Gente que han estado en droga, gente que ha estado en prostitución, gente que ha estado en depresión, gente que ha estado hostigado por la ansiedad, gente que ha estado verdaderamente atado por las tinieblas en diferentes formas y su manera. Pero hoy día son gente libre, gente que ven para dónde van y saben y entienden cuál es su norte en la vida. Gente que saben discernir y escuchar la voz de Dios, que están, aleluya, cuerdos, aleluya. Antes eran locos para el mundo y ahora son cuerdos para Dios. Gente que antes vivíamos sin ton ni son, que no sabíamos por qué estábamos aquí, llenos de tristeza, y ahora estamos bien alegres y contentos. Todos los días nos levantamos sabiendo por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La Biblia dice que Cristo enfrentó a estos líderes religiosos. No los dejó así en la ignorancia. Se los dijo: ustedes no entienden la realidad de esto, porque han estado tan abrumados con su religiosidad. Y religión significa caminos que los hombres establecen para tratar de allegarse a Dios. Y eso hoy día lo vemos en el mundo. Y lo que hacen es que enredan la gente como un pote de espagueti. Verdaderamente no lleva a la gente a una transformación real.
Pero aquellos que sabemos de que sabemos, somos gente que no nos damos por vencidos. Y un día estamos metidos en un lado y otro día estamos metidos en otro. Y cada día estamos estableciendo distintos ministerios, aleluya, y formas y maneras. Porque el negocio, a fin de cuentas, del reino de Dios, escúcheme bien, se trata de los seres humanos, de la gente tal vez despreciada por los pueblos, gente que tal vez el enemigo los ha atado. Ellos son nuestro mayor objetivo. Aquí nosotros no estamos para hacer acepción de personas por niveles sociales. Estamos aquí para tratar con la gente que Dios ama, que es creada a su imagen y semejanza, por jóvenes, niños, damas, caballeros, matrimonios, gente, aleluya, que hoy día a gritos están pidiendo que Dios intervenga en sus vidas. Son ustedes el mayor interés de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Es por eso que está la iglesia. Somos las manos, somos la boca y somos los pies de Cristo en la sociedad. Yo he entrado a iglesia o supuesta iglesia donde te miran de arriba abajo y si tú no eres como ellos, ya te sabes. Una verdadera iglesia no es así. Una verdadera iglesia te acepta como eres, como llegaste, porque te ve con los ojos de Dios. ¿Y cómo Dios te ve? Dios te ve como un papá, te ve como padre ve a un hijo, te ve con amor, te ve con misericordia. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Muchos no lo saben. Él se pone en el lugar que tú estás. Él comienza a sentir lo que tú sientes. Por eso que dice la Biblia que cuando le trajeron a ese hombre, Cristo lo sanó inmediatamente. ¿Por qué? Porque él entendió que ese hombre no merecía estar un segundo más en esa condición. Porque él se puso en el lugar de él. Eso es lo que hacemos los ministros verdaderamente en la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia verdaderamente. No nos quedamos ahí esperando que venga otro. Nosotros somos los enviados de parte de Dios. O cambias o cambias. Porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad en contra de toda potestad del enemigo. Y yo no te voy a soltar hasta que veas la gloria de Dios. Dios nos ha puesto para llevar la gente a la fuente. Y la fuente no es nada más y nada menos que Cristo. La Biblia dice que el Señor le dice a la gente allí: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nunca me olvido cuando recién convertido, yo estaba tan en gozo. Un día llegué de trabajar cuando vivíamos en Estados Unidos, mi esposa y yo hace más de 40 años. Llegué de trabajar y le dije a mi esposa: vamos a ir a visitar un amigo puertorriqueño que habían llegado de Puerto Rico a vivir allá. Pero el hombre, yo sabía que tenía problemas con el alcoholismo. Hombre bueno. Yo le dije a mi esposa: vamos a visitar a fulano. Eran más de las 9 de la noche. Pues yo llegaba tarde de trabajar. Me bañé, nos fuimos para allá, tomé mi Biblia, tocamos la puerta, él nos recibió. Y allí comencé a hablarle de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo sabía que él estaba perdido en el alcoholismo. Estaba a punto de perder su matrimonio. Y ahí comencé a hablarle del amor del Señor. A tal punto que le hice el llamado esa noche. Y allí él y su esposa le entregaron su corazón a Cristo. Han pasado más de 40 años de eso. Más de 40 años. ¿Y saben una cosa? Al día de hoy le están sirviendo al Señor. ¿Cuántos adoran a Cristo?
Y así le puedo estar contando hasta mañana y no terminamos acerca de testimonio tras testimonio, testimonio tras testimonio de personas que en un momento dado eran esclavos del mismo diablo, pero hoy día son libres, hoy día son líderes, hoy día están sirviendo al Señor, hoy día son una luz en la oscuridad, hoy día son testigos de que Cristo es el único que a fin de cuentas todo lo puede. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie conmigo, por favor. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo asediado, atacado por el campo del mal. El diablo no está preso, el diablo todavía está suelto en el mundo. Y los demonios también. Muchos cristianos piensan que el enemigo está de brazos cruzados y que tal vez está de vacaciones en otro lugar. Pero está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, tratando de destruir a los seres de distintas maneras. Y entre ellos hay muchos familiares que nosotros amamos, amigos que amamos, vecinos que amamos. Hay pueblos aquí en Puerto Rico donde lamentablemente la policía no puede ni quiere entrar. ¿Por qué? Porque ya no está de ellos la solución. El gobierno de Puerto Rico igual. Ya no encuentra qué hacer con tantos problemas que tiene nuestra sociedad. Ya no encuentran qué hacer. Pero ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Ahí es donde nosotros nos convertimos en la luz. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos esa vela que alumbra en la oscuridad. Y esa velita se llama Jesucristo. No nos cansemos de traer a la gente. Por más en desgracia que estén, vamos a seguir comprometidos con ellos. El llamado que Dios ha hecho a tu vida y a la mía tiene que ver con la gente, tiene que ver con los que están en necesidad. Nosotros estamos llamados a hacer la guerra espiritual a favor de ellos. Por eso el Señor nos invita a orar por la gente. Hay cosas que no se pueden hacer con un mero consejo, con una mera palabra humanamente. Jesús dijo, hay espíritus que solamente salen con ayuno y con oración. La estrategia está dada ya. Aquí no hay nada nuevo. La fórmula está establecida. Una iglesia que ora es una iglesia con poder. Una iglesia que testifica es una iglesia de poder. Una iglesia que es ejemplo es una iglesia de poder. Tú y yo somos la alternativa de parte de Dios al mundo. ¿Por qué? Porque somos el reino de Dios acá. We are the kingdom of God in the world. Levanta tus manitas si puede conmigo al cielo. Padre, en esta hora, Señor, bendigo a la iglesia en general, los que están aquí, los que me ven. Señor, ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que tú nos has llamado a hacer en este mundo, Señor. Que jamás escondamos la luz que hay en nosotros. Que sigamos
Señor, siendo agentes de cambios en la sociedad, siendo herramientas de bendición a los pueblos, a las naciones. Yo bendigo a los que están aquí, Señor. Si hay alguno, Padre, que en esta hora necesita recibir un milagro, una transformación, en el nombre de Jesús te declaro libre, te declaro sano, te declaro renovado ahora en el nombre de Cristo Jesús. Los planes que el diablo ha tenido y que ha hecho los cancelo por la autoridad de Cristo. Y en el nombre de Cristo declaro que ahora recibe la presencia del Espíritu Santo. Y que tu vida, tu familia, desde hoy se renueva y se restaura. Levántate y camina y no te detengas, te dice el Señor. Padre, gracias por la iglesia y gracias por nuestros líderes. Que sigamos enfocados en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dale un fuerte aplauso al que vive. Jesús.